El título del sermón es Fidelidad en el sufrimiento y el texto bíblico lo tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12. Le damos a dar lectura en el nombre del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde. Señor, su palabra ha sido leída y Señor, queremos sentarnos a la mesa, queremos que su Espíritu Santo, Dios mío, me guíe para poder predicar su palabra, que usted tome control, dominio y gobierno, Señor, y que su palabra pueda impactar nuestras vidas. Necesitamos tanto de su palabra. Señor, mañana volvemos a nuestras realidades en este mundo caído. Necesitamos de usted. Necesitamos, Señor, de su palabra que nos anima, que nos fortalece. Y ayúdame para hablarla con realidad, Señor, porque esa es la responsabilidad del pastor, porque esa es la responsabilidad de todo predicador. Le damos gracias por su infinito amor y su misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Si nosotros nos remontamos al año 150, 158, más o menos después de Cristo, y nosotros nos acordamos del último de los apóstoles, el que quedó con vida, el que no fue martirizado, el que murió, cierto, de muerte natural, como dicen muchos. Aquel tuvo un discípulo. Ese discípulo fue llamado Policarpo, que la historia dice que él fue obispo de la iglesia de Esmirna en Asia. Y en su tiempo esa congregación, ¿cierto? Al pastor Policarpo y a los hermanos, a la congregación, empezó a sufrir persecución. Lo buscaron, ¿cierto? Como buscaron a Pablo, como posteriormente buscaron a Martín Lutero, los escondían de una u otra manera, pero torturaron a 2 jóvenes que dieron cuál era su paradero, y cuando llegaron a buscarlos se encuentran con un ancianito. Y de alguna manera dijeron, o sea, para eso tanto soldados y buscarlos. Y el anciano los recibió bien, les ofreció comida y les dijo, permítanme orar una hora mientras ustedes son atendidos bien. Posteriormente lo llevan detenido, lo llevan preso y el gobernador aconseja a este discípulo, ¿cierto?, de Juan, a Policarpo, y le dice
que tuviese piedad de sí mismo. Es como, mira la edad que tienes. Ten piedad de ti, mira tu avanzada edad. Haz una cosa. Es como si dijese, ¿sabe? Esto va a quedar entre estas 4 paredes en las cuales estamos. Nadie más lo va a saber, pero va a suceder algo. Tú de aquí te vas a poder ir con vida. Lo único que tú tienes que hacer es negar a Cristo. Nada más. Tienes que negar a Cristo bajo juramento, ¿cierto? En el nombre del emperador y nada más. Y te puedes ir. De alguna manera el gobernador quería ayudarle, lo vio ancianito y le decía, por lógica va a decir que sí, porque por último hay un grupo reducido de personas donde él está y donde le están diciendo que niegue de su fe. Pero una de las cosas importantes de Policarpo es que puede haber un grupo reducido de personas, pero él sabía que Jesucristo estaba ahí. Entonces, él le dice, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal? Además, ha sido fiel en redimirme. Le dijeron, te vamos a llevar a los leones. Y él dijo, traigan los leones. ¿No le temes a los leones? Te vamos a pasar por fuego. Y Policarpo había tenido un sueño que su cabecera comenzaba a arder y él sabía de la manera que iba a morir. Entonces, Policarpo le dice, usted me amenaza con fuego. El fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y el tormento eterno de los impíos. Y este anciano creyente, hijo del Señor, le dice, ¿pero por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Gloria al Señor. Prepararon la hoguera, lo iban a clavar en el leño para que no arranque cuando comience el fuego. Y él dice, por favor, no lo hagan. El Dios que me ha guardado siempre va a permitir que yo pueda sufrir y no arranque del fuego. Y así fue. Gloria al Señor. Nosotros estamos estudiando esta carta de Pablo a Timoteo y la última predicación en la cual estuvimos aquí, nosotros en este lugar, nos encontramos con el apóstol Pablo escribiendo esta carta donde está aconsejando a su hijo espiritual en la fe. ¿Se acuerda que veíamos y él aconsejaba, ¿cierto? Y le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y nosotros veíamos que ese consejo estaba de alguien que amaba a Timoteo y lo estaba haciendo en un tiempo y en un momento de gran incertidumbre. Le estaba diciendo a Timoteo que es importante que tú avives. O sea, que soples las brasas y que vuelvas a arder de entre las cenizas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos que nosotros podamos soplar en nuestras propias cenizas para que pueda arder el fuego que está dentro de nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Timoteo tenía un arduo trabajo que hacer
y por lo tanto no se podía quedar de esa manera. Él tenía que recibir el consejo y tenía que avivar el fuego, ese don de gracia que había recibido, porque estaba ahí para poder trabajar en la obra de Dios. Pero Dios, cuando coloca a alguien para trabajar en su obra, Él lo capacita, y la Escritura dice que le había entregado un don para que él pudiese estar enfrente de la iglesia. Algunos dicen que era ese don de pastor maestro, otros dicen no, es que a lo mejor parte de los dones de Romanos 12 o 1 Corintios 12. Pero una de las cosas importantes, que si nosotros no trabajamos nuestros dones, esos dones se van a estar atrofiados, como cuando nosotros no hacemos ejercicio y nuestro cuerpo se empieza a atrofiar y nos empieza a mover. De la misma manera, Timoteo tenía que poner en uso los dones para los cuales Dios le había llamado. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ahí estaba, tenía que enfrentar grandes cosas Timoteo en la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan que hemos dicho que ya no iba a estar Pablo? Porque Pablo estaba para ser sacrificado. Tenía que enfrentar dificultades porque habían falsos maestros, pero no estaba solo, estaba, ¿cierto?, los recursos del Espíritu Santo de Dios para poder ayudarlo para la ejecución del ministerio que Dios le había llamado. Y ahí era cuando en el versículo 7 le decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, nada que venga de la cobardía para poder servir a Dios, nada que provenga en que nosotros tengamos temor y miedo para poder servir en la obra del Señor, viene de parte de Dios. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Al contrario, nos ha dado poder, amor y dominio propio. Bendito sea el nombre de Dios. Ese poder, ¿cierto?, que hace operativo quien está a cargo, quien está llevando, en este caso, Timoteo, ese amor, un amor, hermano, que no es emocional, un amor que no es condicional y que tiene dominio propio, una mente con las prioridades correctas. O sea, tener dominio propio es saber ordenar las prioridades en el orden correcto, ser disciplinado y estar correctamente controlado. O sea, si hay dominio propio, es que el Espíritu Santo está obrando. Gloria al Señor. Y nos encontramos con la predicación del día de hoy, continuando con este libro de esta carta de segunda de Timoteo, con el sermón que hemos dicho, fidelidad en el sufrimiento. Vamos a ver unos par de puntos, ¿cierto? El consejo, un consejo imperativo y la imposibilidad de la indiferencia. Y por último, ¿cierto?, el ejemplo de Pablo. Y aquí nosotros vemos en el versículo 8 que Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nuevamente, cuando está diciendo por tanto, está diciendo con lo que hemos visto antes. O sea, Dios te ha llamado, Timoteo. Dios te ha equipado para su obra. Tienes una fe no fingida que es tan importante, que es primordial. Tienes una familia piadosa. Tienes una madre y tienes una abuela que ama a Dios de verdad. Abuela Loide y su madre Eunice. Tienes el don de Dios que lo capacita para poder ejercer el ministerio. Y por lo tanto le dice, tú eres un hombre de Dios. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo. Y ahí nosotros encontramos, hermanos, que en el contexto bíblico el testimonio se presenta como una carga, como una forma de declaración pública y oficial de hechos
o verdades. Y en este caso se está refiriendo, hermanos, al evangelio. Eso es lo que tenía que hacer. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, no te avergüences de dar testimonio del evangelio. O sea, que no debemos tener miedo de confesar nuestra fe en público, incluso si eso nos lleva a enfrentar oposición o persecución. Eso tiene que ser, el apóstol Pablo está diciendo, lo que se te viene, Timoteo. No tienes, ¿cierto?, que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio del evangelio. Tú has sido llamado y por lo tanto no tienes que avergonzarte. Al contrario, tú tienes que testificar del evangelio. Tienes que testificar de Jesucristo. Timoteo tenía la responsabilidad de predicar a Cristo como Salvador, de tener presente, de llevar a cabo la gran comisión, de vivir a Cristo. Por eso el evangelio, hermano, no es como pertenecer a una junta de vecinos. El evangelio no es como pertenecer, hermano, a unas damas que van a tomar el té una vez a la semana. El evangelio es una identificación con Cristo. Es una identificación con el que murió pero ha resucitado de entre los muertos. O sea, dentro de eso, Timoteo tenía la obligación de vivir una vida que refleje la vida de Cristo. Entonces, le estaba diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio del evangelio. Para eso fuiste llamado. Para eso tu mamá y tu abuela estuvieron instruyéndote cuando tú eras pequeño, estuvieron orando por ti cuando eras pequeño. Por eso el Espíritu Santo te ha repartido el don para que tú estés trabajando, no para que lo tengas escondido, sino para que tú testifiques de ello. Y damos la gloria y damos la alabanza al Señor porque tenía una abuela preocupada y porque tenía una madre preocupada en estar incesantemente, hermanos, hablando de Cristo, ocupando parte de su tiempo para poder estar instruyendo al joven Timoteo. Bendito sea el nombre de Dios. Y llega el momento en que Dios hace su obra a través de la salvación. Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de él. O sea, nosotros vemos que el apóstol Pablo, si nosotros lo vemos en una cárcel en Roma, en términos espirituales, Pablo no es prisionero de Nerón, sino que es prisionero de nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Él estaba preso porque él era, ¿cierto?, era preso del Señor. Él dice, preso suyo. Yo le pertenezco al Señor. Mi vida está rendida para poder trabajar en su obra y todo lo que Él haga, yo confío en Él. O sea, Él no estaba diciendo, pero para esto me llamó el Señor. O sea, yo soy un apóstol y ¿por qué estoy aquí? Para poder ser sacrificado. No voy a salir de esta prisión. Esto es el evangelio. El apóstol Pablo sabía que Nerón no lo podía tener preso si Dios no lo hubiese permitido. Por lo tanto, él dice, yo soy preso suyo. Soy preso de Jesucristo. Gloria al Señor. Sabía Pablo que él estaba preso por la defensa del evangelio de nuestro Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo entendía que todo lo que le correspondía en su encarcelación estaba seguro en las manos de aquel que dispone soberanamente los destinos de sus hijos. O sea, hermanos, ¿sabe qué es tan importante conocer al Dios que nosotros servimos? Si nosotros sabemos que el Dios que nosotros servimos es soberano y si nosotros sabemos que le pertenecemos al Señor, de tal manera que nosotros podemos vivir tranquilos y confiados de que todo lo que pasa en nuestras vidas está dentro de su gloriosa soberanía. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el destino del hombre en sus manos.
Gloria a Dios. Timoteo a tiempo completo dando testimonio de Jesús, tenía que hacerlo identificándose con Pablo, ese Pablo que era sentenciado a muerte, proclamando y defendiendo la verdad del Evangelio. Cuando eso sucede, lo que significaba era que tanto a Pablo como a Timoteo iban a venir problemas, dolores, sufrimientos y, como dice la Reina Valera 1960, la que tenemos, aflicciones. O sea, el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, mira, si te vienen aflicciones, quiere decir que eso no es el Evangelio, que no es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero el apóstol Pablo le dice todo lo contrario. El apóstol Pablo le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. O sea, aquí está expresando la idea de padecer junto con otro. En este caso, literalmente, hermanos, sufrir penalidades con el mismo apóstol. Timoteo debe estar dispuesto a sufrir maltrato por el Evangelio. Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, Timoteo tenía que sufrir maltrato, tenía que sufrir, hermano, por causa del Evangelio, siendo un buen soldado de Jesucristo. Ahora, lo importante, cuando va a recibir Timoteo persecución, mire lo que dice, según el poder de Dios. O sea, lo que pasa que no es con el propio poder de Timoteo que iba a poder salir adelante, sino que está diciendo según el poder de Dios, ese poder de Dios que acompaña al creyente en cada momento, en cada instante. Ese poder, hermano, que es infinito, va a capacitar a una persona para poder soportar hasta la muerte, porque es el poder de Dios. O sea, cuando entendemos mal el Evangelio y el creyente es perseguido, el creyente es atacado, cuando la iglesia es perseguida, cuando es ninguneada, cuando es maltratada, algunos podrían decir que Dios no está con ellos. No, Pablo está diciendo, sufre penalidades, sufre las aflicciones por causa del Evangelio, pero tienes que hacerlo en el poder de Dios. Él es el que fortalece, es el que guió, el que le dio valentía a Policarpo. Hermano, si Policarpo no era de que él era inmune al dolor o al fuego, lo que pasa es que él había conocido a Cristo. Y nosotros podríamos decir de alguna manera, lo que pasa es que todos conocemos a Cristo, muchas veces no lo conocemos bien. Por eso es importante de poder estudiar su palabra para poder conocerlo. Hermano, el apóstol Pablo está dando a entender a Timoteo que él tenía que sufrir esas penalidades porque el apóstol Pablo sí las sufría en su ministerio. Nosotros vemos algunos tipos de sufrimiento de Pablo, persecuciones físicas. Pablo fue azotado, apedreado, golpeado y encarcelado repetidamente por predicar el Evangelio. Peligros en el mar y en la tierra, sufrió naufragio, peligro de ladrones, peligro de parte de judíos, de gentiles, peligros en ciudades, peligros en desiertos, peligros en mares. Esa era la vida de Timoteo, aflicciones personales, un aguijón de la carne. Esa dificultad física que la Escritura no la revela en detalle y se preocupa profundamente el apóstol Pablo por toda la iglesia, manteniendo ese aguijón siempre. Ahora, Pablo está aconsejando a Timoteo porque él iba a quedar solo en la iglesia de Éfeso, iba a continuar en el ministerio, en la obra de Dios. Es como que le está escribiendo la carta para que pueda entender la amplitud de lo que significa el Evangelio.
de lo que significa liderar para la gloria de Dios, lo que significa ser un hijo del Señor. Y para tener un concepto correcto del sufrimiento. El problema es cuando no tenemos un concepto correcto del sufrimiento, le echamos la culpa, ¿cierto?, a Satanás, le echamos la culpa que a lo mejor el enemigo, a lo mejor el diablo es más omnipresente que Dios dio vuelta a la espalda y el enemigo me atacó con un saetazo. No, muchos creyentes, hermanos, tienen la vocación del sufrimiento. Gloria a Dios. Pero ¿cuál era la perspectiva de Pablo referente al sufrimiento y que estaba enseñándole a Timoteo a través de esta carta? Él tenía una perspectiva por todo lo que él había sufrido. El que hacía gloriarse en la debilidad. O sea, el apóstol Pablo no se avergonzaba de los sufrimientos, sino que él los veía como una forma, hermanos, de glorificarse en su debilidad, ya que en la debilidad el poder de Cristo se manifiesta. Él decía, ¿cierto? Estoy en la debilidad, Cristo se está haciendo grande en mí, se está haciendo poderoso, me está permitiendo estar en medio del dolor, del sufrimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Dentro de la perspectiva de Pablo sobre el sufrimiento era completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo creía que sus sufrimientos, esos que estaban unidos a la de Cristo, contribuían a la edificación del cuerpo de Cristo y a la expansión del Evangelio. Y de hecho sucedía cuando la iglesia veía que Pablo estaba en su encarcelamiento. Ahí estaba una iglesia que estaba orando, una iglesia que era alentada viendo un hombre de Dios que estaba defendiendo el Evangelio, que amaba a Cristo y que no se avergonzaba de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La perspectiva de Pablo al sufrimiento era ser conformado a la imagen de Cristo. Pablo decía, basta de ser como soy. Necesito parecerme más a Cristo. Y el sufrimiento me ayuda a parecerme más a la imagen de Cristo y a experimentar una mayor dependencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ser conformado a la imagen de Cristo, el sufrimiento ayuda a ella. Y también es una herramienta para el crecimiento espiritual. ¿A alguien le gusta el crecimiento espiritual? El sufrimiento es una de las herramientas de Dios para fortalecer la fe de Pablo, enseñarle a depender de Él y a comprender la esperanza que se encuentra en las aflicciones. Pero a las aflicciones le vamos a llamar aflicciones pasajeras. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que estar dispuesto a tomar parte, a compartir, a participar con los que sufren por causa del Evangelio. Las aflicciones por Cristo no deben considerarse una situación extraña. Muchas veces en nuestras iglesias los sufrimientos, las aflicciones son consideradas como poco espirituales, como parte de un creyente pecaminoso que está siendo castigado por Dios por estar en medio de las aflicciones, hermanos amados. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Es parte del Evangelio. Porque el Evangelio, porque Cristo no tiene que ver con la cultura de afuera, no tenía que ver con el imperio romano, no tiene que ver con los gobiernos de esta tierra, con la cultura de esta tierra, con las ideologías nefastas de esta tierra. Por lo tanto, tanto un imperio romano va a atacar a los creyentes que aman a Cristo,
que tienen una identificación personal con Cristo. Hermano, una de las cosas más gloriosas que puede tener un hombre, que puede tener una mujer en esta vida, es identificarse de tal manera con Jesucristo que no tengas miedo a enfrentar un mundo entero, un mundo que se ríe de Cristo, un mundo que ha querido matar a Cristo, pero no ha podido hacerlo nunca y nunca lo va a hacer. Qué glorioso es encontrar ese tipo de creyentes que digan: Cristo es mi vida, pero si Él quiere que sea mi muerte, porque está escondida mi vida en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Pensemos en el contexto. El apóstol Pablo estaba escribiendo a pocos días de ser asesinado, de ser sacrificado. Pero él le estaba diciendo, ¿cierto?, que sea parte de las aflicciones por Cristo. Está diciendo: el evangelio no te va a tener la vida ahora que tú quieres, llenas de lujo, con los carros afuera de tu casa, sin que te pase nada, absolutamente ninguna cosa. Van a haber aflicciones. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo tiene, ¿cierto?, cuando le dice a Timoteo, le dice, número 1, que dé testimonio. Y número 2, que sea parte de las aflicciones. Yo le coloqué en el segundo punto la imposibilidad de la indiferencia. Porque a lo mejor cualquiera podría decir: ¿sabe qué? A mí no me interesa dar testimonio de Cristo, no me interesa dar testimonio del Evangelio. Yo vivo mejor de esa manera, porque eso me significa a lo mejor avergonzarme. Pablo le dice: no te avergüences. Participa de las aflicciones. ¿Y por qué? A nadie le gustan las aflicciones. Pero hay una imposibilidad de la indiferencia. ¿Y por qué Timoteo podría y debía participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios? Porque tanto Pablo como Timoteo eran propiedad de Dios. Y en estos versículos 9 y 10 nosotros vemos plasmada aquí la salvación. O sea, tanto Pablo como Timoteo debían hacer eso porque le pertenecían a Cristo. Imagínense, hermanos, que Pablo le está escribiendo a Timoteo esto para una iglesia local, definida que es la iglesia de Éfeso. Enseña en la iglesia de Éfeso esto: la salvación. Pero Timoteo podría decirle: ¿pero la salvación se pierde o no se pierde? ¿Uno puede estar seguro de la salvación o no? ¿Cómo nos ganamos la salvación? O a lo mejor lo que pasa es que Dios va viendo mi caminar. O como alguien dijo, lo que pasa es que cuando yo estoy por morir, alguien vio si yo entregué mi último diezmo, dijo alguien una vez, para poder ver si yo al morir entregué el Espíritu a la par con mi sobre y me fui salvo. Esas dudas a lo mejor podía haber tenido la iglesia, pero nosotros vemos en estos versículos 9 y 10 la imposibilidad de la indiferencia que tenía Timoteo, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que le fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, nos encontramos que la primera gran verdad es que Dios salvó a Timoteo. Y por lo tanto era su dueño, era su propietario, y por lo tanto podía direccionarlo como él quisiese. Y de esa manera, como aplicación, Dios nos ha llamado y nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y ahí nosotros vemos que la salvación del hombre no obedece a ninguna causa
sino a la voluntad soberana de Dios. La salvación del pecador es enteramente suya, enteramente de Dios. Nada ni nadie tuvo parte alguna, ni en la planificación ni en la ejecución. Solamente la salvación, hermano, es solamente voluntad de nuestro Dios. La palabra de Dios, la Escritura, nos enseña que la salvación es de Dios. La determinación de salvar al pecador ocurrió en la eternidad. O sea, antes de que hubiese nada creado. Antes de que haya absolutamente ninguna cosa, antes que cayere Adán y Eva en pecado. Antes de eso, hermano, estaba la determinación de salvar al hombre de sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, eso produce el llamamiento. O sea, está hablando de la salvación. Está diciendo la salvación no se produjo cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva. No se produjo cuando usted y yo, cuando cometimos pecado, nosotros nacimos en pecado. No fue ahí. La salvación, hermano, la determinación de salvar al pecador ocurrió en la eternidad. Ahí ocurrió. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, lo que pasa es que Dios vio en mí algo tan bueno que no le quedaba otra que salvarme porque yo era un instrumento en sus manos para la iglesia. No. La determinación de salvar al pecador ocurrió en la eternidad, antes de que exista nada creado. Ahí. Y ahí se produce el llamamiento, hermano. Y la palabra así, llamado, indica una convocatoria, ¿cierto?, cuya participación o presencia se ha solicitado oficialmente, especialmente una convocatoria a la que no se puede negar como en una citación. Ese es el llamado que hace nuestro Dios. Y aquí hay muchos que dicen, mire, la salvación es de Dios, pero cuando Dios nos salva para siempre. Y algunos dicen, no, lo que pasa, si la salvación no se pierde, entonces tenemos licencia para pecar. Entonces, vivamos como queramos, porque total la salvación no se pierde. Pero aquí está hablando, ¿cierto?, que hay un llamamiento. Ese llamamiento eficaz del Evangelio, hermano, que es un llamamiento santo, que significa dos cosas. Significa, ¿cierto?, que es un llamamiento santo por quien lo hace, que es Dios, pero también es un llamamiento, hermano, a la santidad de vida. O sea, lo salvó desde la eternidad pasada con un llamamiento santo. Y estamos viendo que la obra la hace Dios. O sea, no nos consideramos el centro del universo. O sea, todavía no había ningún ser creado y Dios determinó la salvación. Pero en determinar la salvación, dijo, esto lo voy a hacer, esta salvación, conociendo al hombre, la voy a hacer con un llamamiento santo. O sea, lo voy a llamar, lo voy a apartar, lo voy a sacar de las tinieblas a la luz, pero en ese llamamiento le voy a hacer un llamamiento a la santidad. O sea, no es realidad, no es una realidad cuando se dice, no, lo que pasa es que cuando Dios salva y tenemos la seguridad de la salvación, entonces el creyente puede vivir como quiera, vivir en pecado y morir en pecado. No, está diciendo que Dios, que hizo todas las cosas, que preparó la salvación desde antemano, también preparó el llamamiento a la santidad. ¿Se da cuenta? El llamamiento a la santidad. O sea, no solamente esa santificación posicional cuando somos llamados y la justicia de Cristo, ¿cierto?, es imputada a nosotros.
en donde desde ahí en adelante Dios siempre va a vernos a nosotros como santos posicionalmente, porque ve a Cristo, sino que también nos da un llamamiento a la santificación progresiva. ¿Por qué el creyente, hermanos, lucha contra el pecado? Porque Dios lo determinó de la eternidad pasada. Porque colocó su Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hizo ese llamado, y en ese llamado es llamado a la santificación, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo Dios? Entonces la salvación no está basada en nuestros logros, sino que nuestra salvación, hermanos, está basada en el propósito soberano de Dios. O sea, el salvarnos, en salvar a Timoteo, en salvarnos a nosotros, es propósito de Dios. ¿Se imagina usted que el propósito de Dios es salvar? Que alguien tenga el poder o se pueda osar en sacar los planes de Dios de la salvación. ¿Podrá alguien? Hermanos, es el propósito soberano de Dios, su plan sabio, no es un plan arbitrario, sino que es fijo y definido, por lo tanto está basada en su gracia. En eso está basada la salvación, en su gracia, en el propósito de nuestro Dios. Y todo eso antes de los tiempos de los siglos. El conforme a nuestras obras solo podría acarrear la condenación. Si Dios hubiese visto nuestras obras, nos hubiese mandado al infierno a todos. Absolutamente a todos. Por lo tanto, Dios determinó salvarnos a causa de su propósito. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. O sea, la gracia llegó, la gracia irrumpió en Cristo y con Él en el mundo de los hombres. Y como hemos visto a través de la predicación, hermano, no es que la encarnación de Cristo haya traído algo nuevo, sino que está colocando de manifiesto lo que procede desde la eternidad solamente. ¿Qué cosa? La gracia y sus efectos. O sea, lo que estaba desde la eternidad en la encarnación de Cristo se está llevando, hermanos, simplemente se pone de manifiesto en la encarnación de Cristo. La gracia y sus efectos. Ese misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades que dice Colosenses 1:26. O sea, salvo a la condenación perpetua, es ahora puesto en liberación, hermanos, para la gloria de su nombre. O sea, ese sacrificio de Cristo, hermano, terminó con el dominio de la muerte. Por la operación salvadora de Jesucristo fue abolido el dominio de la muerte. Hermanos, o sea, la muerte física perdió su maldición y se convirtió en ganancia, dice Pablo a la iglesia en Filipo en el capítulo 1, versículo 21. O sea, para un creyente, la muerte perdió su maldición. Y desde ese momento pasó a ser ganancia. O sea, la primera acción de la gracia en Cristo es que, dice, quitó la muerte. ¿Ya? O sea, si nosotros vemos, la muerte no quedó eliminada, porque la muerte aún persiste, pero le ha sido sacada la eficacia definitiva en el creyente. ¿Ya? Entonces la muerte es ineficaz al creyente. Jesús en su obra
el hermano dejó la muerte reducida a impotencia. La muerte no puede hacer nada al creyente. Es ineficaz, fue abolida, fue anulada, fue derogada, hermanos. O sea, lo que Satanás usaba para aterrorizar al hombre simplemente fue anulado por parte de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el versículo 11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, el ejemplo de Pablo y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en qué he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, aquí el apóstol Pablo está mostrando una posición enfática, está reafirmando que él dice que fue constituido, tiene una comisión divina de parte de Dios para él, cuando Dios lo llama en forma dramática en Damasco. O sea, Pablo como heraldo debía anunciar y proclamar en voz alta el evangelio. Como apóstol debía decir y hacer solamente lo que le había sido ordenado decir y hacer. Nada más que eso. Y como maestro debía impartir instrucción cuidadosa, hermanos, en las cosas pertenecientes, miren, a la salvación y a la gloria de Dios. Se da cuenta que Pablo, como apóstol, Pablo como maestro, tenía que tener cuidado lo que enseñaba referente a la salvación y a la gloria de Dios. Lastimosamente hoy hay muchos predicadores que no tienen ese cuidado y hablan lo que sea referente a la salvación y sin asco alguno le quitan la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios. Pablo estaba soportando las aflicciones. Hermano, no era una aflicción relativa, pequeña o sin demasiada importancia. Era una situación de profundo conflicto que le producía sufrimiento. Mire, póngame atención con esto, ya estamos casi terminando. Y Pablo dice, estoy seguro que ¿quién? Que Dios es poderoso o tiene el poder suficiente para guardar mi depósito. Y esta palabra es un término militar usado por un soldado de guardia que era responsable de proteger con su propia vida lo que había dejado a su cuidado. O sea, el apóstol Pablo estaba vinculado a Cristo porque Cristo le había llamado. El apóstol Pablo había entregado su propia vida a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo había entregado su completa vida ahí en Damasco? ¿Para qué usted entregó su vida a Cristo? ¿Alguien me puede decir? Para completa salvación. O sea, el apóstol sabía que lo más feliz era partir y estar con Cristo. Se da cuenta que se ha puesto a pensar en este dicho, no hay inquietud producida, hermanos, por la inseguridad, cuando el apóstol dice que para él lo más feliz es partir y estar con Cristo. No había ninguna inquietud. Él estaba seguro en Cristo porque él había entregado su vida al Señor. Entonces, el apóstol Pablo estaba seguro, hermanos, el depósito que está refiriendo a este versículo es la propia vida. Entonces, el depósito de nuestra vida está en las manos de quien dijo que ninguna de sus ovejas perecería jamás. Y aseguraba que él las resucitaría a todas en el día postrero. Sabía que era poderoso para guardar su depósito, es su vida para eterna salvación.
Por lo cual, asimismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para el día final. O sea, Pablo está diciendo, el día que yo muero, me voy salvo. Si tengo que morir antes, no importa, yo estoy seguro. O sea, el depósito era su vida, que era, hermanos, entregada para eterna salvación. Gloria a Dios. Para concluir, nosotros, los que estamos aquí, no sé si estamos dispuestos, hermanos, a participar de las aflicciones por el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a participar de las aflicciones por el Evangelio? Porque mire, no podríamos participar de las aflicciones por el Evangelio si no damos testimonio de nuestro Señor. No podríamos hacerlo. Si nosotros somos creyentes, esos creyentes que solamente lo tenemos para nosotros mismos, no tenemos la valentía, si no nos avergonzamos nosotros de testificar de Cristo, de testificar del Evangelio, de decir yo pertenezco a Cristo. Si nosotros no somos capaces, no tenemos esa valentía, no tenemos esa disposición, menos vamos a poder nosotros participar por las aflicciones, por el Evangelio. Entonces yo creo que una de las cosas que nos falta a la iglesia de hoy día de poder entender eso. Porque muchas veces nosotros queremos los bienes del Evangelio. Queremos que el Señor salve nuestra alma, que salve nuestra familia, que sane nuestros enfermos, que recupere los que están sumidos en las enfermedades. Pero no queremos identificarnos con Cristo. Nos identificamos con Cristo posiblemente en las 2 horas que está en un servicio, pero cuando salimos afuera, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando conversamos con las amigas, cuando conversamos con los amigos, ¿nos avergonzamos de Cristo? ¿Nos identificamos con el Señor? Ese Señor que murió por mí, ese Señor que resucitó de entre los muertos por mí. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos a sufrir con Cristo. Pero primero, la primera pregunta sería, ¿estamos, hermanos, qué tan importante para nosotros es dar testimonio de nuestro Señor? Porque si usted y yo damos testimonio de Cristo, más temprano que tarde vamos a tener algún tipo de aflicción. O nos van a acusar, ¿cierto?, de cualquier cosa, de fanático, de loco, de ignorante. Y muchas veces no lo hacemos porque hay que mantener el estatus. Lo más glorioso es identificarse con Cristo. Lo más glorioso, hermanos amados, es de poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos contender por la fe, hermanos amados. Eso que debiese ser no transable en nuestra vida, de poder contender por la fe. Para contender por la fe tenemos que tener una defensa de la doctrina, proteger las verdades bíblicas de las distorsiones, de los errores, confrontando activamente las enseñanzas que las contradicen, estar preocupado del crecimiento espiritual, hermanos, en el conocimiento de las Escrituras para conocer al Dios que nosotros servimos. La oración y la dependencia, hermanos, del Espíritu Santo. Darle importancia a nuestro propio testimonio.
porque nosotros le pertenecemos a Cristo y nuestro testimonio va a estar hablando de Cristo. Debemos luchar para poder dar un olor fragante. Le pertenecemos a Cristo, no avergonzarnos. Basta de avergonzarnos. Estar orgullosos, contentos, felices, hermanos, de poder pertenecer al Señor, de poder testificar de Cristo. De poder que pueda haber una unidad entre los creyentes, de poder congregarnos, de poder anhelar dar testimonio de nuestro Señor y de esa manera lo que pueda venir más adelante, hermanos, estar preparados para hacerlo. Porque hemos visto a través de esta palabra que todo lo que pueda pasar, lo que ha pasado Pablo, lo que iba a pasar Timoteo, ahí estaba el Espíritu Santo para ayudarle, para poder direccionarle, para poder guiarle. Y no importa lo que pase, tu depósito está en las mejores manos, está en Cristo Jesús. O sea, le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos salvó y hemos entregado nuestro depósito en Él. De ahí que nos pase la persecución, la muerte o lo que sea, no importa. Ya estamos asegurados en Cristo el Señor. La muerte ha perdido completamente su terror y su poder, sino que es simplemente una puerta para poder estar con Cristo el Señor, viéndole cara a cara. Oremos al Señor. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, Señor, por su palabra, Dios mío. Oh Señor, una alegría de poder ver Pablo instruyendo a Timoteo, Señor, para poder llevar tu obra adelante en Éfeso. Oh Señor, y ayúdenos a cada uno de nosotros para poder dar testimonio de usted, de decir que usted murió correcto, pero ha resucitado entre los muertos, que tiene poder para salvar al más vil pecador, del cual nosotros somos los primeros. Te damos gracias, Señor. Toda gloria sea a usted, toda honra y toda alabanza. Oh Señor, ayúdenos a identificarnos con usted y a poder participar también en los sufrimientos que se puedan venir, los sufrimientos por el Evangelio y no por otra cosa, sino por el Evangelio, en tu nombre, porque contigo, Señor, estamos seguros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.